Hoy, te invito a sumergirte conmigo en una narrativa sorprendente, llena de revelaciones que pueden impactar profundamente tu caminar con Dios. Lo que vamos a descubrir aquí tiene el poder de abrir tus ojos espirituales y encender tu fe de una forma que quizás nunca hayas experimentado. Y la última parte de esta historia es simplemente arrebatadora. Hoy, quiero que te permitas escuchar con atención. Vamos a hablar de una mujer que muchos quizá nunca hayan notado en las páginas de la Biblia, pero cuya trayectoria resuena con valentía, sabiduría y una fe inquebrantable. Su nombre es Acsa, hija de Caleb, un personaje que, aunque aparece en pocas líneas, nos enseña el valor de saber qué pedir y a quién pedírselo. Y antes de continuar, si este mensaje ya ha comenzado a tocar tu corazón, aprovecha para suscribirte aquí al canal. Dale like, comenta aquí abajo y comparte este video con quien necesite una palabra que viene del cielo. Porque al final, vas a entender cómo Dios responde con generosidad a quienes se posicionan con valentía y confianza delante de Él. La historia de Acsa está registrada en dos momentos de las Escrituras, en el libro de Josué, capítulo 15, versículos del 16 al 19, y también en Jueces, capítulo 1, versículos del 12 al 15. A pesar de que su aparición es breve, lo que vivimos a través de su historia encierra lecciones profundas y atemporales que aún hoy pueden transformar nuestro caminar de fe. Acsa era hija de Caleb, un hombre conocido entre los fieles por su valentía inquebrantable y fidelidad absoluta al Señor. Caleb fue uno de los 12 espías enviados por Moisés para observar la tierra prometida. Mientras la mayoría regresó dominada por el miedo y la incredulidad, solo 2 hombres se mantuvieron firmes y confiados en la promesa divina, Josué y Caleb. Ellos no se dejaron intimidar por los obstáculos. Al contrario, declararon con valentía que, con la ayuda del Dios Todopoderoso, podrían conquistar aquella tierra. Esa actitud de fe no pasó desapercibida ante los ojos de Dios. Caleb fue grandemente recompensado. Aun siendo ya de edad avanzada, recibió como herencia una parte de la tierra, fruto de su fidelidad al Señor. Pero la historia no termina ahí. El legado de Caleb va más allá de sus victorias personales. Él tenía una hija, Acsa, un nombre que significa pulsera o joya, simbolizando no solo delicadeza y valor, sino también firmeza y propósito. Acsa no fue solo la hija de un hombre de fe. Ella misma se destacó por su iniciativa, por su sabiduría y por su capacidad de pedir con claridad lo que deseaba de Dios. Su actitud nos muestra cómo es posible, con humildad y discernimiento, buscar bendiciones específicas y recibir respuestas que van más allá de lo esperado. Ahora vamos a profundizar en uno de los momentos más significativos de esta historia. Según el relato bíblico, Caleb hizo una propuesta desafiante. Prometió la mano de su hija Acsa en matrimonio a aquel que fuera capaz de conquistar la ciudad de Debir. Y aquí hay un punto clave. Debir no era cualquier aldea. Era una ciudad rodeada de fortificaciones, un territorio difícil de dominar. Requería valentía, estrategia y, sobre todo, fe. Fue entonces que Otoniel, sobrino de Caleb, se levantó con valentía y aceptó el desafío. Movido por su confianza en Dios, partió a la batalla y venció. Como reconocimiento por su coraje, recibió a Acsa como esposa. Pero lo más bello de esta narrativa no termina ahí. El verdadero destaque viene justo después del matrimonio. Al ser llevada a su nuevo hogar, Acsa bajó de su asno, un gesto simbólico que representaba humildad y reverencia. Y entonces, con sabiduría y firmeza, se dirigió a su padre e hizo una petición audaz. Tú me has dado una tierra en el desierto. Ahora, por favor, concédeme también fuentes de agua. Jueces 1:15. Acsa no se estaba quejando, mucho menos actuando con ingratitud.
Lo que hizo fue reconocer, con discernimiento, que la bendición que había recibido necesitaba un complemento para florecer. Entendió que, para que esa tierra fuera fértil y productiva, era necesario algo más, la provisión esencial que solo Dios podía conceder a través de su padre. Caleb, impresionado por el buen juicio de su hija, no solo atendió su petición, fue más allá. Le concedió las fuentes de arriba y también las de abajo. Es decir, una doble bendición. Esta historia, aunque breve, está cargada de poderosas lecciones. Axa nos enseña que la fe no es solo esperar, es actuar. Ella no se quedó de brazos cruzados esperando que la vida resolviera todo por sí sola. Tomó la iniciativa. Pidió con claridad. Y recibió. ¿Cuántas veces dejamos de recibir porque tenemos miedo de pedir? ¿O porque creemos que ya es suficiente? Axa nos inspira a ser valientes en la presencia de Dios, a no aceptar bendiciones incompletas, sino a buscar todo lo necesario para cumplir con el propósito que Él nos ha confiado. Que esa actitud despierte en nosotros un nuevo nivel de fe, de acción y de confianza en el Dios que suple todas nuestras necesidades. La historia de Axa también revela una verdad impactante. Dios actúa a favor de quienes tienen el valor de pedir. Y eso fue exactamente lo que ella hizo. Al llegar a la casa de su esposo, bajó de su asno, un gesto que expresaba respeto, y se acercó a su padre con una petición clara y directa. Dijo: «Tú me diste una tierra en el desierto. Ahora, por favor, concédeme fuentes de agua». No dudó. Sabía que, para que esa tierra produjera, se necesitaba más que suelo, se necesitaba vida. Caleb, impresionado por la sabiduría de su hija, no solo atendió su petición, sino que le dio aún más de lo que había solicitado, le concedió las fuentes de arriba y también las de abajo. Una porción doble, asegurando que aquella tierra, antes seca, ahora estuviera preparada para florecer. La actitud de Axa nos muestra a una mujer decidida, que no se conformó con lo que había recibido. Identificó la necesidad y fue en busca de la solución. No esperó que otros resolvieran por ella. Fue valiente. Reconoció el valor de la bendición, pero también lo que aún era necesario para que esa bendición fuera completa. La tierra seca representaba los desafíos naturales, pero las fuentes simbolizaban la provisión que solo Dios puede liberar. Al pedir, Axa reveló no solo sabiduría, sino también visión, vio más allá de la superficie y buscó los recursos correctos para hacer fructificar lo que había recibido. La segunda parte de la historia de Axa revela aún más sobre su visión y discernimiento. Cuando se acercó a Caleb para pedir las fuentes de agua, no solo pensaba en las necesidades inmediatas. Lo que demostró fue una percepción más allá de lo obvio, una visión enfocada en el futuro. La tierra que había recibido era buena, pero sin agua no podría dar fruto. Axa entendió esto y actuó. Sabía que el valor de una herencia no está solamente en recibirla, sino en saber cómo cultivarla y hacerla prosperar. Su petición reveló que no se conformaba con lo visible. Ella quería lo que haría que la promesa realmente se cumpliera. Esa actitud revela una lección silenciosa, pero poderosa. A veces, Dios nos entrega algo valioso, pero también espera que tengamos la iniciativa de buscar lo que va a completar esa promesa. Axa no pidió lujos, ni más tierras. Pidió fuentes, lo que daría vida a lo que ya había sido entregado. Las fuentes superiores simbolizan las bendiciones que vienen de lo alto, dirección, revelación, sabiduría espiritual. Las fuentes inferiores apuntan a los recursos prácticos, herramientas, estrategias, provisiones que Dios también pone a nuestra disposición en el momento correcto. Axa comprendió que necesitaba ambas. Por eso, recibió una porción completa, las fuentes de arriba y las de abajo. Y con eso, su herencia pasó de ser una promesa árida a una tierra fértil, lista para dar fruto duradero.
La actitud de Axa también revela un equilibrio esencial entre lo espiritual y lo práctico. Muchos creen que basta con confiar en Dios y esperar, sin actuar. Otros, por el contrario, intentan resolver todo con esfuerzo humano, olvidando que toda buena dádiva proviene de lo alto. Axa nos muestra que ambos aspectos son importantes. Ella confió, pero también actuó. Pidió lo que necesitaba y recibió lo que la haría estar plenamente preparada para vivir el propósito de esa tierra. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 5 y 6, confirma esta verdad. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Eso fue exactamente lo que hizo Axa. Confió en su padre, que era un hombre de Dios, pero también usó discernimiento para reconocer la necesidad de fuentes de agua para que esa tierra realmente fuera productiva. Otro detalle importante es el valor de la humildad que Axa demostró. Al bajar de su asno antes de hacer la petición, expresó respeto y sumisión. Ese gesto, aunque sencillo, tenía un significado profundo. Axa reconoció que, a pesar de ser hija de un hombre respetado e influyente, aún necesitaba acudir a él para alcanzar aquello que no podía obtener por sí sola. Esa actitud revela una postura de dependencia consciente, no de debilidad, sino de sabiduría. Ella sabía a quién acudir. Sabía lo que necesitaba. Y supo cómo pedirlo. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y fue con humildad que Axa alcanzó una bendición completa, que transformó no solo su porción de tierra, sino también su destino. Cuando nos colocamos en una posición de total dependencia, estamos declarando: Señor, solo no puedo. Te necesito. Esa postura del corazón abre caminos para que las bendiciones de Dios fluyan. Así fue con Axa. Y aún hay un detalle importante en su historia: no fue bendecida solo para ella, sino para poder también bendecir a otros. Al concederle las fuentes de agua a su hija, Caleb estaba garantizando que ella tuviera los medios para prosperar. Y con eso, permitiría que su tierra, su casa e incluso su comunidad fueran sostenidas por esos recursos. Ese principio se repite en las Escrituras. En Génesis 12:2, Dios le dijo a Abraham: Haré de ti una gran nación. Te bendeciré, y serás bendición. Lo mismo se aplica a quienes confían en Dios. Él nos concede talentos, dones y provisiones, no para que permanezcan retenidos solo en nuestras manos, sino para que sean multiplicados en beneficio de otros. Eso fue lo que hizo Axa. Al recibir las fuentes, probablemente las usó para cuidar de su casa, de su familia y de quienes la rodeaban. La bendición que llegó a ella no se detuvo en ella, se convirtió en un canal de provisión. Y así, la breve historia de Axa en las Escrituras se transforma en un ejemplo duradero de fe, sabiduría y valentía. Una mujer que supo pedir, que supo reconocer lo que faltaba y que tuvo la humildad de buscar. Y por eso, recibió. Recibió no solo para su propio beneficio, sino porque estaba lista para transformar eso en algo mayor. Así como Axa recibió una tierra seca, cada uno de nosotros también enfrenta periodos de escasez y dificultad. Esos son los desiertos que surgen a lo largo del camino, momentos que Dios permite con un propósito específico. Lo que diferencia cada historia es la forma en que reaccionamos ante esas situaciones. Axa nos muestra que, incluso en medio de la aridez, es posible clamar por las fuentes de agua viva que solo el Señor puede proveer. Cuando ella hizo su petición, estaba reconociendo una verdad fundamental: esa tierra, por más prometedora que fuera, necesitaba algo más para prosperar. Y fue exactamente eso lo que buscó, el recurso que daría vida a lo que ya había recibido. Los desafíos que enfrentamos no son señales de rechazo, sino muchas veces instrumentos que Dios usa para enseñarnos dependencia, moldearnos y prepararnos para algo mayor.
El apóstol Pablo escribió que las tribulaciones producen perseverancia, la perseverancia genera experiencia, y la experiencia, esperanza. Los desiertos, cuando se enfrentan con fe, fortalecen. Y Axa no se quejó de la tierra seca, ella actuó. Ella pidió. Sabía que había más disponible y fue a buscarlo. Así como en el pasado el pueblo de Israel fue conducido por el desierto antes de llegar a la tierra prometida, los desiertos en nuestras vidas también son pasos necesarios. Fue en el desierto donde el pueblo aprendió a escuchar la voz de Dios y a seguir su dirección. Axa entendió eso. Y su clamor por fuentes no fue una queja, sino un acto de sabiduría. Las fuentes superiores representan las bendiciones que vienen de lo alto, la presencia de Dios, la dirección del Espíritu, la revelación de la palabra. Las fuentes inferiores son los recursos prácticos que el Señor también pone a nuestra disposición, habilidades, estrategias, herramientas. Ambas son indispensables para atravesar los desiertos y llegar al destino preparado. Jesús declaró que ríos de agua viva fluirán del interior de aquellos que crean en Él. Esa es la fuente superior fluyendo continuamente. Y, al mismo tiempo, Dios nos entrega fuentes visibles, aquello que podemos tocar, aplicar y usar en la vida real. Es la combinación de esos dos niveles de provisión lo que nos permite resistir y avanzar. Cuando Axa pidió las fuentes, estaba mirando hacia el futuro. Sabía que sin agua, esa herencia se volvería estéril. De la misma manera, es necesario mirar más allá del presente y confiar en que hay un plan mayor. Sin visión, el camino se pierde. Pero quien mantiene sus ojos en el propósito divino encuentra fuerza para seguir adelante. Axa recibió su herencia, reconoció lo que faltaba y buscó lo necesario para transformarla en tierra fértil. Así, su historia permanece como un ejemplo de fe práctica, sabiduría y visión. Axa nos enseña que para vivir una vida verdaderamente abundante, necesitamos unir tres fundamentos: visión, acción y dependencia de Dios. Ella no se conformó con una tierra seca. Ella vio más allá. Pidió lo que necesitaba. Y confió en que su padre, un hombre justo, atendería su clamor. Así como ella, debemos tener claridad sobre el propósito que Dios ha trazado para nuestras vidas. Sin visión, nos perdemos. Pero con la dirección correcta, logramos discernir cada paso, incluso en medio de los desiertos. Axa actuó. No se quedó de brazos cruzados. Fue hasta la fuente de provisión. Y su fe se tradujo en actitud. Pero también reconoció que no podía hacerlo sola. Confió, dependió y recibió. Y cuando llegaron las fuentes, no fueron usadas solo para sí misma. Alcanzaron su casa, su tierra, su comunidad. Esa es la vida que Dios desea para ti. Una vida llena de propósito, sostenida por acciones de fe y enraizada en la dependencia de Él. Una vida que rebosa hacia los demás. Porque toda bendición que viene de Dios lleva consigo un llamado: ser bendición. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete ahora mismo al canal. Aquí, la palabra de Dios se cuenta con verdad y profundidad para transformar vidas. Dale like, comenta tu experiencia y comparte este video con quien necesite esta dirección. Cada persona alcanzada hace que el reino avance. Que el Señor te llene con fuentes que nunca se secan, las de arriba y las de abajo. Que tu vida florezca, incluso en el desierto. Y que seas, cada día, una bendición en la vida de muchos. Hasta la próxima, y que la paz del Señor Jesucristo esté contigo y con toda tu casa.